Ya, listo. Ya empezaremos. A ver, Recording in progress. grabaremos. Ya. Em, Primero, a ver, un poquito, a ver, de lo que se va a tratar la auxiliatura. Entonces, este semestre va a ser diferente. Hablo con el INGE, entonces, las prácticas van a ser prácticas cortitas, cada 2 a 3 semanas. Van a ser solo de, pongamos unas 3, 4 preguntas nomás a lo largo de todo el semestre. Segundo, la asistencia no es obligatoria, pero va a ser unos 10 puntitos extra a la nota final. Y claro, si es que no pueden asistir a la auxiliatura, no les va a afectar tampoco, ¿no? Solo presentan sus prácticas, ya pueden tener 100. Y tercero, que también va a haber participaciones en clase para que se ganen puntitos para las prácticas. Siempre va a haber preguntitas, cosas así, entonces con eso va a haber oportunidad de que se ganen puntitos. Eso con respecto a la auxiliatura. Ahora, con respecto a la materia. Eh, bueno, primero este es un breve resumen de qué es lo que normalmente entra en cada parcial. Para el primer parcial normalmente es todo teoría. El ciclo PDCA, normas, las normas que están avanzando, documentación de mantenimiento, órdenes de trabajo, codificación de máquinas, planes y rutas de lubricación. Normalmente el Inge da tarea a cada clase y al final para el primer parcial casi lo mismo que sus tareas, ¿no? O sea, no es muy diferente. Así que mientras hagan sus practiquitas del Inge ya van a estar bien para el examen porque es casi lo mismo. Luego, para el segundo parcial es cuando recién empieza a avanzar sobre em, ya más ejercicios, indicadores de mantenimiento, confiabilidad, diagramas de Pareto, Ishikawa, AMEF, RCA, análisis de criticidad. Es parecido a lo que se avanza en control de calidad, si es que nos ha llevado parecido. Para el tercer parcial ya entra un poco más de análisis de frecuencias, análisis vibracional, costos y confiabilidad de sistemas. Al final, ya saben, todo lo avanzado, entreguen sus prácticas. El Inge tal vez les ha dicho que hagan un cuaderno o tal vez que hagan un resumen de la materia, no sé, es igual, les va a ayudar todo al final. Luego, la materia tiene un proyecto que el Inge también da normalmente a medio semestre, pero ya les ha debido hablar del proyecto. Eso también em, háganlo. El proyecto tiene defensa, por si acaso. El Inge, después de que entreguen su proyecto, les va a hacer defender. Y normalmente el proyecto varía cada semestre. Los últimos 2 semestres ha sido sobre mantenimiento 4.0. Tal vez este semestre varía un poco, pero ya depende del Inge. Cuando les del proyecto, les voy a indicar más o menos cómo es que tiene que hacerse. Luego, laboratorios. Eso depende del INGE. Normalmente, laboratorio van los mecánicos y electromecánicos, pero puede que el INGE tal vez les haga ir a los de industrial más. Eso depende. Normalmente solo son 3 o 4 laboratorios, informes igual facilitos. Todo se tiene que tener en cuenta para aprobar la materia. La materia no es difícil, facilito es. Solo es cosa de estudiar un poquito y más que todo aplicarse en las prácticas e intentar entregar todo. Y al final eso es lo que va a tomar en cuenta.
Ahora, las normas de mantenimiento, que es lo que más les debe estar indicando el INGE por el momento, son normas que se refieren a cómo hacer mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, la NB 017 o la UNE o la COBNIN, que es para saber los términos que se usan en mantenimiento, ¿no ve? ¿Qué es un fallo? ¿Qué es mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo? Todos los tipos de mantenimiento que existen. Em, en el primer parcial puede preguntar, ¿no? De las teorías sobre estos tres tipos de normas. Las otras, no tanto, solo para tareas, ¿no? Y estas para el segundo parcial, para identificar, digamos, qué tipos de fallos tiene un motor o qué significan algunos tipos de análisis vibracional. Eso. Ahora empezaremos. ¿Qué es el mantenimiento? Primero haremos una contrastación entre las tres normas de terminología. La NB 12017, que es la acción, dice que es la acción de conservar los objetos, instalaciones o entornos más allá de su vida útil. La UNE, la que han les ha dado su tarea, que es la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que se pueda desempeñar esta función requerida. Y la COVENIN, que es el conjunto de acciones que permite conservar o restablecer un sistema productivo o un estado específico, para que pueda cumplir un servicio determinado. Entonces, las tres normas en lo que hacen énfasis es en alargar o mantener la vida útil de un activo, en este caso de una máquina, porque la materia más se va enfocada a hacer el análisis de máquinas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice combinación de todas las técnicas administrativas realizadas durante el ciclo de vida de un elemento destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que puede desempeñar la función requerida. Pero en la ANB dice que se puede alargar su vida útil. Entonces, esto va a depender de qué? Del tipo de mantenimiento que le hagamos a una máquina. En este caso, en la materia, nos vamos a enfocar en estos dos tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento correctivo no tanto porque no hay mucho que analizar ahí, ¿no? O sea, cuando una máquina tiene un fallo, lo primero que se tiene que hacer es corregirlo. Pero cuando, digamos, falla de manera catastrófica, digamos que ya se rompe un eje de un motor o tal vez puede que de una bomba, digamos, que en nuestro ambiente, ¿no ve? Debido al frío, puede que su carcasa se haya reventado o tal vez las tuberías se hayan reventado. Eso ya directamente solo se permite hacer un reemplazo de la pieza, ¿no? No se puede arreglar como tal, tampoco se puede hacer un análisis mayor. Entonces, por eso es que la materia se enfoca en el análisis preventivo y predictivo. Ahora, ¿qué es la vida útil de un activo o de una máquina? Es el intervalo de tiempo de un activo desde que inicia su primer uso hasta el momento en el que alcanza su estado límite, el cual normalmente está determinado por el fabricante. En este caso, la vida útil también podría ser o se podría referir a la garantía la cual les da el fabricante a sus activos, ¿no? O a sus máquinas.
Entonces, em, esta vida útil, como se ve en esta curvita, va desde el punto en el que inicia la máquina su funcionamiento hasta donde se cumple su vida útil. En este caso, hasta esta parte. Entonces, por ejemplo, al principio, cuando una máquina es nueva, siempre va a tener fallos. Ya van a ser fallos de diseño o tal vez al instalar la máquina puede haber algún fallo, ¿no? Pero estos fallos van a ir disminuyendo con el tiempo hasta hacerse constantes. ¿Dónde está? Aquí está. Por eso la curva de la mañana se divide en tres: la mortalidad infantil, la vida útil y el envejecimiento. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la vida útil, porque la mortalidad infantil solo ocurre al inicio de la máquina y ocurre por muy poco tiempo. Por eso se puede decir que este tiempo es despreciable. En cambio, en la vida útil es donde se intenta prevenir o predecir los fallos que va a tener una máquina. Por eso es que la tasa de fallos en la parte de la vida útil es constante. Es el periodo de mayor duración y es el cual se estudia con mayor profundidad. Luego, la parte de envejecimiento es cuando ya ha pasado su vida útil y cuando los componentes de la máquina tienden a desgastarse. Y en ese caso, en ese momento es cuando se tiene que evaluar si se va a reemplazar la máquina o se va a seguir manteniendo, ya que el mantenimiento en este punto van a empezar a ser cada vez más y más elevados. Se han debido dar cuenta, ¿no? Cuando pongamos el ejemplo de los autos más antiguos, ¿no? O sea, aún van funcionando bien, bien, hasta que de pronto empieza a aparecer un fallo, estás a arreglar otro fallo, estás a arreglar otro fallo, otro fallo, otro fallo, hasta que al final, eh, cuando ha pasado un tiempo, ya el costo de mantenimiento de ese equipo está sobrepasando los costos de, de generación de ese equipo. Ahora, los fallos. El mantenimiento se enfoca a solucionar, evitar y prevenir o predecir las fallas, las cuales pueden causar daños a los equipos, pero también al personal, así como generar costos elevados para la empresa, también multas o sanciones. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo detectar cuándo es un fallo? Un fallo se presenta cuando una máquina no puede continuar con su función debido a una avería en alguno de sus componentes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo es que un eje se ha roto debido tal vez a una sobrecarga, un sobreesfuerzo, tal vez al desgaste. Aquí igual, se ha roto un diente de un engranaje. Puede que sea también por desgaste, tal vez una mala lubricación o un mal funcionamiento del equipo. Ahora, hablaremos de los tipos de mantenimiento. Primero, el correctivo. Puede ser diferido o inmediato. El diferido va a ser el mantenimiento que, aunque el equipo haya tenido un desperfecto, una falla, no va a afectar a su funcionamiento. O sea, va a poder seguir funcionando con normalidad.
Entonces, este tipo de mantenimiento, por ejemplo, digamos que al funcionar un motor o un cojinete, sufriría una abolladura en la carcasa, ¿no? Eso no afectaría inmediatamente al funcionamiento de la máquina. Entonces, se podría esperar, digamos, hasta que termine de funcionar la máquina y recién poder hacer el mantenimiento. O eh, hacerlo, pero teniendo en cuenta que los costos de mantenimiento no sean muy elevados. A diferencia del mantenimiento correctivo inmediato, el cual sí va a tener que hacer en ese momento, porque estaría perjudicando a la producción de la empresa. Ahora, mantenimiento preventivo. Se refiere al mantenimiento que se enfoca a inspecciones, revisiones y sustitución de piezas para poder prevenir la aparición de fallas. El mantenimiento preventivo se refiere a, bueno, más que todo, intenta hacer que la vida útil del activo se mantenga en- mediante un sistema de mantenimiento o un plan de mantenimiento en el cual se va a enfocar a hacer inspecciones rutinarias al activo em, o revisiones, por ejemplo, de aceite, revisiones de piezas o revisiones de los parámetros del activo, ¿no? En este caso. También se refiere a la sustitución de piezas. En este caso, intentamos prevenir la aparición de fallas. Em, también en este mantenimiento se refiere más a al control de fallas y también a los tipos de fallas que pueden aparecer. Ahora el mantenimiento predictivo. Es un mantenimiento que se basa en el análisis de datos sobre una determinada máquina. Estos datos provienen de la medición de parámetros de la máquina, ya sea análisis vibracional, termografía, ultrasonido, análisis de lubricantes, etc. En este caso, este mantenimiento se refiere más a evaluar parámetros de las máquinas. Por ejemplo, en el análisis vibracional vamos a evaluar las vibraciones generadas, digamos, de un motor por el eje, las vibraciones generadas por los rodamientos, por los cojinetes, o las vibraciones generadas en la carcasa. Entonces, mediante ese tipo de análisis, podemos predecir qué tipo de fallas va a tener el equipo. Ya sean em, produciendo vibraciones que puedan afectar a los componentes conectados o al mismo motor. Porque no se olviden que las vibraciones también generan calor, ¿no? Entonces, también pueden generar fallos muy grandes en las máquinas. La termografía se refiere a lo mismo, ¿no? Solo que en vez de analizar vibraciones, vamos a analizar las temperaturas. Para esto se utilizan normalmente termógrafos o cámaras termográficas, las cuales van a indicar en qué punto de la máquina se encuentra el mayor foco de calor. Entonces, para este análisis también tenemos en cuenta qué parámetros tiene la máquina, porque normalmente no va a trabajar a temperatura ambiente, ¿no? Siempre va a calentarse un poco. Pero
los parámetros de temperatura no se pueden sobrepasar de los parámetros establecidos por el fabricante. El ultrasonido, lo mismo. El análisis del sonido a frecuencias muy elevadas para poder analizar qué, qué está causando este sonido, ¿no? O sea, son frecuencias que no pueden ser eh, analizadas con el oído humano. Siempre se tiene que utilizar un equipo para poder medir datos. El análisis de lubricantes, lo mismo. En el análisis de lubricantes se busca hallar tal vez algún tipo de imperfección en el aceite, ya sea para poder detectar impurezas que no deben estar ahí, ¿no? Tal vez si es que el aceite no es el adecuado, se empieza a desgastar el, el metal, ¿no? Entonces, ¿qué se va a buscar ahí? Se va a buscar virutas de metal microscópicas que indiquen un tipo de desgaste. Ahora, ¿cómo se hace el mantenimiento? El mantenimiento se hace mediante la gestión. ¿Y mediante qué? Mediante el ciclo PDCA o también denominado ciclo Deming, que en este caso estudia el mantenimiento basado en el tiempo. Entonces, para hacer el mantenimiento a un equipo, sistema, industria, se debe tener en cuenta un plan de mantenimiento, siguiendo el ciclo Deming, PDCA. Este ciclo se divide en 4 partes: planear, hacer, verificar, revisar. Entonces, primero, para planear, eh, primero se debe planear cómo se van a realizar las tareas de mantenimiento, teniendo en cuenta la documentación, órdenes de mantenimiento, tiempos, costos. En este caso se debe tener en cuenta cómo se va a hacer el mantenimiento de una determinada máquina, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿En cuánto tiempo se va a hacer? ¿Qué material se va a usar? ¿Qué costo va a tener? Y todo eso. Luego se ejecuta lo planeado de forma efectiva y siguiendo la documentación. En este caso, depende del tipo de orden de mantenimiento, lo va a realizar el mismo ingeniero o tal vez el operador de la máquina, va a depender. Luego, verificar cómo se hizo la ejecución, tomando en cuenta si se cumplió con todo lo planeado. En este caso, por ejemplo, podría haber estado planeado que para un cambio de lubricante de un rodamiento se esté planeado que dure de unos 10 minutos, ¿no? Pero tal vez haya tomado unos 15 minutos o 20 minutos. Entonces, hay que verificar que se haya cumplido o no se haya cumplido con el tiempo. También que se haya cumplido con el tipo de lubricante que se debe usar, ¿no? O en este caso la cantidad de lubricante o la cantidad eh, de grasa también que se puede usar. Luego, revisar cómo se hizo la ejecución, si se puede mejorar los costes o tiempos de mantenimiento para poder mejorar la eficiencia de las tareas. En este caso, después de verificar cómo se ha hecho la ejecución, vamos a ver si podemos modificar el plan de mantenimiento para mejorarlo, tal vez mejorar la eficiencia, hacerlo en un menor tiempo, o tal vez si es que se está haciendo la lubricación a varias máquinas iguales, hacer una mejor ruta de lubricación, ¿no? Podemos planear, digamos que si hay 5 bombas, entonces
y las 5 están en un lugar diferente, no ir de manera aleatoria a una, otra, ¿no? Sino seguir un plan de mantenimiento en el que después de que la primera bomba haya tenido su mantenimiento, ir a la segunda que esté más cercana, luego a la tercera que esté más cercana para ahorrar tiempo. Ahora, ¿con qué se hace el mantenimiento? Para realizar el mantenimiento de un equipo, se debe documentar el trabajo que se realizará mediante una orden de trabajo, en la cual debe detallarse paso a paso todo lo necesario para realizar el trabajo. Por lo cual debemos preguntarnos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo hacerlo, para qué hacerlo, con quién hacerlo, cuánto tiempo durará la tarea y cuánto cuesta la tarea. Dependiendo de estas 8 preguntas, vamos a poder realizar el plan de mantenimiento. A ver, por ejemplo, podríamos hacerlo para un cambio de aceite de un motor, de un motor de combustión, ¿no? El motor de un auto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, tendríamos que verificar que el motor haya cumplido, bueno, que el aceite haya cumplido su tiempo de vida útil especificado por el fabricante. Luego, poder verificar que el aceite esté listo para hacer, o sea, que tener el aceite listo para poder cambiarlo. En este caso, primero tendríamos que vaciar el aceite, luego verificar qué tipo de aceite es, o bueno, en este caso, según los datos del fabricante, ya tendríamos el tipo de aceite, ¿no? Entonces, después de vaciar el aceite, tendríamos que em, eh, abrir, bueno, abrir el otro aceite, buscar otro aceite, tener en cuenta que sea el mismo. Luego, después de vaciar el aceite, cambiar el aceite, em, teniendo en cuenta cuánto aceite se va a utilizar, qué tipo de aceite es y qué tipo de procedimiento vamos a usar. En este caso, vamos a vaciar el aceite, luego vamos a cerrar el contenedor de aceite, cerrar el contenedor, o en este caso cerrar el motor, ¿no? La parte de abajo del motor, porque normalmente se cambia, bueno, debajo del motor existe un conducto por el cual se puede vaciar el aceite. Entonces luego se cierra ese conducto y recién después se puede volver a rellenar el motor. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esto va a estar definido por el fabricante, el cual nos va a dar un parámetro de tiempo para poder hacer el cambio de aceite. En este caso, en los autos, normalmente no es un parámetro de tiempo, sino un parámetro de recorrido, ¿no? Cada 5.000 kilómetros. ¿Para qué hacerlo?
vamos a hacer el cambio para prevenir fallos en el motor. En este caso, la función que cumple el aceite en un motor es la de refrigerar y a la vez también la, la de evitar el desgaste. En este caso, evitar el desgaste del motor. ¿Con quién hacerlo? Ya que esta tarea no es muy complicada, la puede hacer el, el operador del equipo, siempre que se le haya indicado cómo hacer la tarea. Para esto es cuando necesitamos la orden de trabajo. En la orden de trabajo va a estar detallada todo, va a estar detallado cómo se debe hacer la tarea, paso a paso y con todas las especificaciones. ¿Cuánto? Recording in progress. ¿Cuánto tiempo durará la tarea, no? Esto va a depender ya de la experiencia que se tenga en esa área, ¿no? Por ejemplo, para un cambio de aceite, podríamos ponerle que va a durar algunos 20 minutos, ¿no? Entre hacer todo el vaciado y el llenado de aceite. ¿Para cuánto cuesta la tarea? Esto va a depender de el tipo de aceite, por ejemplo, en este caso, también cuánto de aceite va a entrar, ¿no? Cuánto le vamos a pagar al operario para que realice esta acción. A ver, vamos a poner, depende de la cantidad de aceite y las horas hombre utilizadas. Entonces, para poder realizar un plan de mantenimiento, se tiene que tener en cuenta estas 8 preguntas. Ahora, ya. Ahora veremos el formato de la documentación de un equipo. ¿Qué documentos necesitamos para poder realizar un plan de mantenimiento? ¿Qué tipo de documentos necesita cada máquina para poder realizar un plan de mantenimiento general?
Entonces, para poder documentar un equipo se debe tener en cuenta los datos, partes, requerimientos de forma detallada en forma específica, en forma de planillas para poder registrar los cambios a lo largo de la vida útil de cada equipo. Por lo cual se debe tener la siguiente documentación. Una hoja de vida donde van a estar especificadas todas las características y parámetros del equipo. Pongámonos su potencia, su consumo, eh, cuándo se lo ha adquirido, qué tipo de combustible utiliza, o qué tipo de energía utiliza, todo eso. En la ficha técnica va a estar detallada, detallado todos esos parámetros, eh, pero también en forma de eh, del ahí va a estar detallados a quién pertenece, dónde está el equipo, para qué se lo está utilizando, quién es el fabricante y ese tipo de datos. Luego, el plano general. En el plano general va a estar detallado eh, cómo es el equipo, en qué parte está ubicada cada pieza del equipo, así como también eh, todas las variantes que pueda tener, ¿no? Si es que tal vez tiene algún tipo de configuración extra, ¿no? Por ejemplo, como en una cinta transportadora en la que, aparte de poder instalarla de forma recta, se la puede también instalar de forma que esté en una pendiente o tenga curvas, ese tipo de cosas. Ahora, listado de partes. En el listado de partes, pues, como su nombre lo dice, va a estar todo el listado de las partes del equipo. El plan maestro se va a referir al plan de mantenimiento general para el equipo. Cada cuánto se tiene que hacer la lubricación, cada cuánto se tiene que hacer el cambio de ciertas partes del equipo, cada cuánto tiempo se debe hacer una revisión del equipo, etcétera. Ese tipo de información. Luego, el mapa de seguridad. El mapa de seguridad va a estar diseñado de tal forma que indique dónde van a estar los puntos más críticos del equipo, donde el operario pueda sufrir lesiones. Y este mapa de seguridad tiene que estar identificado en el plano del equipo, indicando con letreros o con figuras qué es lo qué peligro representa cada parte. Luego, procedimiento y reparación. En esta parte, en este apartado, tiene que decir qué es cómo se puede hacer la reparación del equipo. Por ejemplo, si habría sufrido una avería o hay que hacer un cambio de alguna pieza, debe ir en este apartado, indicando qué piezas se utilizan, qué herramientas, cuándo se debe hacer y el procedimiento. Luego, la hoja de rutina. La hoja de rutina va a ser va a especificar qué se debe hacer en el equipo o cómo se deben hacer las inspecciones del equipo. Porque a diferencia de los procedimientos como del cambio de aceite o revisión de piezas, las normalmente están programadas tareas rutinarias, como revisar, por ejemplo, el nivel de aceite de un motor o de un cojinete, revisar, digamos, los parámetros de zumo, tal vez si es que es de un motor eléctrico, los parámetros de tensión y consumo de corriente, si es que existe la instrumentación para eso.
de manera rutinaria, ¿no ve? Porque no podemos destinar una orden de mantenimiento cada día solo para que se inspeccione el aceite o para que se inspeccione la temperatura del motor. Entonces, para todo eso va a estar la hoja de rutina. Luego, la carta de lubricación. En la carta de lubricación va a estar especificada o especificado qué tipo de lubricante se utiliza en qué parte del motor. Por ejemplo, para los cojinetes, qué tipo de grasa se va a utilizar, cuánta grasa, qué herramienta, eh, cada cuánto se debe hacer el cambio, etcétera. Y para el motor igual, ¿no ve? ¿Qué tipo de aceite se debe utilizar? Cada cuánto se debe hacer el cambio y toda la información necesaria para poder realizar esa acción. Luego, asistencia al cliente. En la asistencia al cliente se va a utilizar, bueno, es un espacio en el cual se pueda quejar el cliente. En este caso, en una empresa, el cliente de la parte de mantenimiento podría ser la parte de producción, ¿no ve? Entonces, cuando exista un fallo en una máquina, la parte de mantenimiento se va a ocupar de realizar el mantenimiento correctivo para arreglar ese fallo. O en este caso, si es que empiezan a tener fallos seguidos, también analizar por qué el mantenimiento preventivo no está preveniendo estos fallos. Y en la asistencia al cliente, en la parte de producción sería la que se estaría quejando, ¿no? O sea, ¿por qué están ocurriendo estos fallos? ¿Y por qué están ocurriendo tan seguido? La solicitud de quejas y reclamos va a ser eh, lo mismo, pero ya más detallado, ¿no? Em, ahí vamos a poder decir, ¿no ve? O poner qué tipo de fallo ha sido, por qué ha ocurrido, analizar cómo se podría tal vez haber evitado, cosas así. Luego, los indicadores de satisfacción del cliente. En este caso, el cliente, que sería la parte de producción, estaría indicando si es que el trabajo que hemos hecho ha sido satisfactorio o tal vez ha sido mediocre, no sé, dependiendo de cuánto tiempo hayamos tardado en realizar la acción correctiva o tal vez cuánto tiempo cuánto tiempo hacemos perder en realizar el mantenimiento preventivo, ¿no? Luego, a ver, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar un ejemplito de cómo se ven estos tipos de documentos. Entonces, aquí podemos ver la hoja de vida de una cinta de transporte. Aquí dice, especifica la fecha de adquisición, el modelo, las dimensiones, el nombre del equipo, el código, la serie, la ubicación, la garantía, la sección, ¿no? Donde está ubicada. También los datos del fabricante, su potencia, voltaje, qué
tipo de actividades se han hecho, qué tipo de actividades preventivas o correctivas se han hecho sobre la máquina. La ficha técnica igual, aquí indica, ¿no? Cómo es el plano, las dimensiones, características generales del equipo, qué tipo de documentos tiene el equipo y qué tipo de instalación necesita, o sea, dónde se va a encontrar el equipo. Aquí un plano general indicando qué piezas tiene el equipo y su ubicación, nombre, etc. El listado de partes con referencia al plano, ¿no ve? La cantidad, su material, los nombres de cada pieza. Ahora, el plan maestro. En este plan podemos poner, digamos, cada cuánto se tiene que hacer la lubricación de cada pieza o cada cuánto se tiene que hacer un mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico, cada cuánto se tienen que hacer las inspecciones, reparaciones, el aseo. Luego, el mapa de seguridad. También lo mismo, ¿no ve? Hay que poner las advertencias sobre qué partes del equipo están o son inseguras. Aquí podemos un listado de qué tipo de accidente puede ocurrir en la parte, en las partes donde estarían marcadas los riesgos. Aquí el procedimiento de reparación y cambio de partes. Por ejemplo, para el cambio de de un eslabón de la cadena, ¿no? De tener el sistema de transporte, quitar el cabezal, buscar el eslabón, quitar los eslabones, etcétera. Todo el procedimiento, el tiempo, qué herramienta se va a utilizar, qué pieza y etcétera. ¿No ve? Ahora la hoja de rutina. En este caso se tiene que especificar, por ejemplo, qué se va a hacer rutinariamente, cada cuánto. Por ejemplo, la limpieza general, limpiarse semanalmente el cabezal, inspeccionar semanalmente el ajuste de los tornillos o elementos de sujeción, lubricación general, inspección periódica, controlar frecuentemente la cadena para que no se trabe o se curve. La carta de lubricación lo mismo, ¿no ve? Indicar qué parte, qué lubricante, frecuencia, método, tiempo, cantidad, etc. La asistencia al cliente igual, ¿no ve? La descripción del servicio que se ha realizado, el plan de trabajo, qué tipo de servicio es preventivo, correctivo, si ha habido alguna queja o un mal funcionamiento, la hora de inicio, la hora de salida de, del mantenimiento, cuánto ha costado, el valor de la factura, qué personal ha participado en el trabajo, etcétera. Aquí la solicitud de quejas, ¿no ve? Eh, quién está solicitando, en qué fecha, descripción del reclamo, tipo de daño, por quién ha sido atendido y qué solución se le ha dado. Y los indicadores de satisfacción del cliente, el nombre del cliente, en cómo se le ha tratado al cliente, ¿no? Si ha sido, eh, si ha recibido un buen trato, tal vez no, el precio, la prontitud, organización, etcétera. La parte técnica también, ¿no ve? Esa es la parte administrativa y la parte técnica. Y ese sería un ejemplo de cómo se debe hacer eh, la documentación de una máquina. Seguiremos. Ahora, la codificación de un equipo. ¿Cómo codificar un equipo?
¿O para qué? Primero, ¿para qué se debe codificar? Se debe codificar los equipos a los cuales se los van a hacer mantenimientos, dependiendo del tipo de máquina, cuántas máquinas existen, a qué sección pertenece cada máquina. Por ejemplo, de una bomba centrífuga, podemos poner en la clase del equipo DC, ¿no ven? La abreviatura de bomba centrífuga. La ubicación a la que pertenece, por ejemplo, la sección de flotación va a ser la número 1000, ¿no ve? Puede que la sección de producción sea la 2000, tal vez la sección administrativa sea la 3000, cosas así, ¿no ve? Hay que especificar a qué sección pertenece. Y el número de equipo. Puede que haya más de una bomba, entonces se van a ir sumando, ¿no? Puede que la primera sea la BC 1101, luego la BC 1102, 1103, etcétera, ¿no? Em, Eso dependiendo de cuántos equipos existan. Ya. Y eso sería todo. Em, Se han de dar cuenta que, o sea, hemos hecho un resumen rápido de más o menos qué es lo que entra en el primer parcial, ¿no ve? El ciclo PDCA, normas, documentación de mantenimiento, órdenes de trabajo, todo eso. Entonces, conforme vayan avanzando y el Inge les vaya dando las tareas, vamos a ir explicando más detalladamente cada temita. o- y a la vez también eh, les voy a ir ayudando con sus tareitas. ¿No ve? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces lo estaríamos terminando aquí la clase de hoy. Recording stopped. Ah, por cierto, en el chat pongan su nombre para la asistencia, por favor. Los que pongan luego se pueden ir retirando nomás. Nombre y apellido, Nauxi.